Sean todos ustedes muy bienvenidos a este lugar. Aprovecho de presentarme, mi nombre es Jaime Palma, formo parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Y durante el mes de agosto, septiembre y octubre vamos a continuar con una serie que tomamos el año pasado. El año pasado hablamos de la carta de Pedro, la epístola de Pedro, capítulo número 1 y capítulo número 2. Y hoy día vamos a avanzar, o más bien la próxima semana, vamos a avanzar desde el capítulo 3 al capítulo número 5. ¿Se acuerda algo del capítulo número 1 o 2, no? Todo, ¿cierto? El pastor Jansen repasó durante toda la semana. No sé si usted se acuerda. Muchos no estuvieron el año pasado, pero yo, con mi corazón generoso, vamos a hacer un resumen. Capítulo 1 y capítulo 2. Nos va a tomar 4 horas 50 cronometrado, así es que si tiene sueño, pégale el codazo, ¿cierto?, al que está al lado. Le pedí a Pablo durante la semana que pudiéramos cantar esta canción. ¿Qué canción cantamos? Mi esperanza está en Jesús. ¿Dónde está su esperanza? La suya. La de Pablo está en Jesús. La mía también. ¿Dónde está su esperanza? ¿Sabe por qué digo esto? Porque vamos a hablar de sufrimiento. Durante todo el mes de agosto, septiembre, octubre, vamos a hablar de sufrimiento, de dolor, de quebranto, de tristeza, de amargura. ¿O usted nunca ha estado así? En algún momento de nuestras vidas nos ha tocado sufrir. ¿Usted ha sufrido? A ver, levante su mano. Yo he sufrido. He sufrido por amor. Antes de conocer a mi esposa, todos conocen la historia, me hizo sufrir esta mujer. ¿Ha tenido instancias de dolor? Sí. ¿Piensa que todo se acabó? ¿Cuántas veces viene ese pensamiento de que todo se acabó? Quizás usted ha utilizado frases como «se me vino el mundo encima». Quiero tirar la toalla, para los que entienden de boxeo. Ya no doy más, ya no puedo más. Voy a dejar todo tirado. Hasta aquí nomás llego. Y otros dicen, son más osados, y dicen mejor partiera de este mundo. Job capítulo 3 habló y dijo, abrió su boca, dice el versículo número 1, y maldijo el día de su nacimiento. Y Job dijo, perezca el día en que yo nací. ¿Qué está pasando en la mente de ese hombre? No lo está pasando bien, porque está maldiciendo el día que llegó a este mundo. Es decir, hay quebranto y obviamente hay dolor. La iglesia de Jesucristo, y cuando hablamos de iglesia, entienda que estamos hablando de personas como usted o como yo, está habituada al sufrimiento. ¿Sabía hoy día que hay creyentes que lo están persiguiendo por su fe y lo están matando? Nosotros hoy día estamos en privilegio. Llegamos al culto, tenemos buena silla, tenemos buena calefacción, tenemos buen audio y no tenemos problemas. No tenemos problemas de persecución. La iglesia de Jesucristo durante toda su existencia ha tenido que enfrentar fuertes oposiciones, persecuciones, rechazos, desprecios, maltratos y hasta martirio. ¿Y sabe por qué? Por su fe. Simplemente por poner su confianza en el Señor. Esta epístola, cuando fue escrita en medio de un gran estallido, obviamente un estallido de persecución.
instigada y propiciada por el emperador Nerón. Una persona que se dice estaba, ¿cierto?, un poquito cucú. Entonces, Nerón empezó a culpar o a responsabilizar a los cristianos como chivos expiatorios. Los cristianos no eran culpables de nada, pero las sospechas que habían en los habitantes, Nerón quiso limpiar su reputación, ¿cierto?, su imagen, y desató un incendio de los cuales hizo responsable a los creyentes. Persecuciones comenzaron a haber. Tomaron los cuerpos de los creyentes, los embetunaban con cera y los quemaban en la hoguera. A muchos de los creyentes por su fe los crucificaban. A otros los hacían pelear con bestias salvajes de los cuales eran devorados, solamente por poner su fe en Jesucristo. Obviamente, los ataques se comenzaron a avanzar y se extendieron sin control, incluso de las autoridades. Y todo era promovido por parte del imperio. Fue a causa de la persecución de Nerón que tanto Pedro como Pablo murieron martirizados. Antes de morir, Pedro escribió esta magnífica epístola. Y en el corazón del apóstol, en el corazón de este hombre de Dios, veía o vislumbraba el sufrimiento de estos creyentes. Entonces, estos creyentes que habían sido asediados, perseguidos, aproblemados, afligidos, angustiados, atormentados, necesitaban ser fortalecidos y animados. Y la forma que el Señor utilizó para animar a este pueblo fue esta carta, fue esta epístola, que fue llamada la carta de la esperanza. Porque mi mundo está bloqueado, estoy perdido, no sé qué hacer. Y el apóstol tomó la carta y comenzó a escribir a los creyentes. ¿Cuál era la intención? Y esto es lo que voy a decir todos estos meses. La intención del apóstol era que estos creyentes pudieran vivir la palabra del Señor, vivirla, que pudieran ver y se pudieran fortalecer en Cristo. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Hay persecuciones? También. ¿Hay aflicciones? Sin duda. Pero tu foco debe estar puesto en el Señor. Eso es lo que la carta va a hacer. Eso es lo que la Escritura va a poner Pedro a todos estos creyentes. Tomando ese ejemplo, traemos esta serie animando en la aflicción. ¿Por qué? ¿Tiene problema usted hoy día? Dígame sí o no. Sí. De todo tipo de problemas. Económicos, familiares, laborales, médicos, todo tipo de problemas. ¿Dónde está puesto su foco? ¿En el problema? Usted se levanta pensando en su problema, se acuesta pensando en su problema. Yo no sé si ese problema le trae gozo, yo creo que no. ¿Quién pone el gozo? Ahí tenemos que poner el foco, en aquel que pone gozo en nuestro corazón. ¿El problema le trae paz? No le trae paz. ¿Dónde tenemos que poner el foco, nuestra mirada? ¿En quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos provee de paz. Y así comenzamos a ver el fruto del Espíritu sobre nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre,
Que la gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué quiere decir esta es la introducción? Recuerde que estamos haciendo un repaso. Pedro dirigió su epístola a los creyentes que habían sido esparcidos. ¿Dónde habían sido esparcidos? El texto lo dice: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, que es toda la parte hoy día de Turquía. Cuando usted escribe una carta, usted la escribe con un propósito, ¿no? ¿Cierto? Usted no escribe la carta simplemente por escribirla, o usted, si manda un mensaje, tiene un propósito. El propósito que tenía esta carta era que este grupo de creyentes, sumidos en la aflicción, tuvieran puesta o comenzaran a poner su esperanza en el Señor. Quitar la amargura de sus vidas, aumentar su fe en el Señor, sin olvidar la esperanza de la segunda venida. Pero tenían enfrente toda una adversidad, lo que llamamos problemas, aflicciones, tormentos, angustias, etc. Y frente a eso, fíjese lo que cuesta cuajar. Frente a los problemas que yo estoy viviendo, me ponen una carga más, o el apóstol me está poniendo una carga más. Estoy siendo perseguido, quizás mi familia murió, y más encima el apóstol me pone una carga de que yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios. ¿Le cuaja o no? ¿Por qué? Porque ser obedientes a la palabra de Dios nos fortalece en nuestras debilidades. Entonces no es una carga ser obediente a la palabra de Dios. Es un beneficio a nuestras vidas obedecer el mandato del Señor. Y que más encima de ser obediente a la palabra del Señor, mi testimonio tiene que testificar de la verdad del Evangelio. Estoy con problemas, estoy con dificultades, me estoy poniendo en las sandalias de esos creyentes, no piense que estoy hablando de mí, por favor. Estoy con problemas, estoy con dificultades, y más encima tengo que ser obediente al mandato, y más encima tengo que testificar de Cristo. Nos pasa lo mismo, ¿no? Sí, nos pasa exactamente lo mismo. Porque a Dios no le interesa, y entiéndame lo que voy a decir, su problema. Lo que le interesa es que usted sea obediente. Porque nunca se olvide que el problema que nosotros estamos viviendo es temporal, es pasajero. ¿Qué es lo que desarrolló la carta? En el capítulo 1, 3 puntos, en el capítulo 2, 3 puntos también. Capítulo 1, la esperanza viva del cristiano. Cuando hablamos de una esperanza viva, no es una esperanza muerta, así de simple. Es viva. La palabra no es muerta, la palabra es viva y es eficaz. Y dice la Biblia que es útil y muestra 4 características que generan en usted cambios, transformaciones. Entonces, cuando nosotros vemos la esperanza del cristiano, es una esperanza viva, porque el Señor está vivo. Exhortación a la santidad. Esto lo muestra el capítulo 1. Es decir, he sido apartado para Dios. Ya no llevar una vida en práctica de pecado. Número 3, el amor fraternal. Debo amar a mi hermano. Eso muestra el capítulo 1. Capítulo 2, exhortación al crecimiento. Es decir, usted llegó a Cristo y viene con ideas. Y muchas ideas son contrarias a lo que Dios desea de usted. Es decir, tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Capítulo 2 también habla de la conducta de los creyentes en el mundo. Hablamos de testimonio. Y también nos muestra el ejemplo de Cristo como siervo.
Vamos a desarrollar muy rápido estas ideas. Recuerde que siempre cuando tenemos cena al Señor terminamos un poquito más tarde. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gracia y misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Bendito es la palabra que vamos a destacar acá. Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza la carta el apóstol, alabando a Dios con la palabra bendito. La alabanza que realiza el apóstol implica un reconocimiento y expresa la grandeza de la bondad de Dios. Cuando usted alaba a Dios, o en su alabanza a Dios, lo que tiene que poner sobre la mesa o sobre su oración son los atributos de Dios. Destacar las perfecciones de Dios. Mencióneme atributos. Número 1, santo. Número 2, omnipotente, omnisciente, misericordioso, justo, bondadoso. Entonces cuando usted está orando, usted le está diciendo: Señor, gracias porque tú eres santo, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres misericordioso. Y comienza a alabar a Dios desde sus propios atributos, los atributos de Dios. ¿Por qué es digno Dios de alabanza? ¿Por qué nosotros le cantamos al Señor? ¿Por qué hay instrumentos? ¿Por qué hay hermanos que tienen el talento del canto y nos llevan, ¿cierto? Y nos motivan a cantar al Señor? ¿Por qué? ¿Para que sea lindo el culto? ¿Para que no sea monótono y tengamos siempre lo mismo? No, lo hacemos porque necesitamos. Es una necesidad del creyente exaltar y reconocer los atributos de Dios. Sus atributos muestran el carácter de Dios. Dijimos, Dios es un Dios vivo. Entonces, si digo que Dios es bueno, nada de lo que pasa en mi vida, desde la perspectiva de Dios, es malo. Porque Dios no va a hacer nada que dañe mi vida. Pero pastor, tuve un accidente. Pero pastor, me enfermé. Pero pastor, esto, me echaron del trabajo. ¿Acaso Dios no está al control de eso? ¿Acaso Dios no puede fortalecer tu fe en medio de la dificultad? Por supuesto que sí. Por eso es que no podemos desviar nuestro foco y comenzar a mirar el problema, sino que comenzar a mirar al Señor. La promesa que el Señor tiene a estos creyentes es a través de la carta de Pedro. Y lo hace a través de la maravillosa obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Hermano, la obra de Cristo no es temporal, es eterna. La bendición del Señor sobre nuestras vidas es eterna. Los problemas que tú hoy día estás viviendo son temporales y pasajeros. El Señor nos ofrece una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, cuando tú comienzas a glorificar a Dios, tu fe comienza a crecer, a expandirse, porque estás declarando con tu boca que Dios es santo, misericordioso, bueno, que Él es tu roca, que Él es tu fortaleza en el día de la angustia. Y comienzas a entender el carácter y la esencia misma de Dios. La esperanza de este grupo de creyentes que estaban perseguidos y estaban siendo asediados no estaba puesta en el imperio, no estaba puesta en sus habilidades, no estaba puesta en sus profesiones, no estaba puesta en su billetera, estaba puesta en Cristo, en el regalo de la salvación. Y esa salvación, obviamente, nosotros la alcanzamos por fe y no por obras. Esperanza viva. Pero además, Pedro en el capítulo 1 empieza a decir, no solamente esta esperanza viva de glorificar al Señor, sino que ustedes, hermanos, están llamados a la santidad.
El imperio romano era implacable. Para los romanos no existían dos tipos de religiones. Estaban las que eran lícitas y las que eran ilícitas. Y las religiones que eran lícitas eran apoyadas obviamente por el imperio, apoyadas por el Estado. Su práctica, ¿cierto?, era legal y tenían beneficios. Pero las religiones que eran ilícitas, ya al decir ilícitas se entiende que son ilegales, perseguidas, no eran apoyadas por el Estado. Su práctica obviamente era ilegal y estaban penadas por la ley. Entonces, para el imperio tanto el judaísmo como el cristianismo eran lo mismo. O sea, el cristianismo no era perseguido en sus inicios, hasta que todo cambió. ¿Y cuándo cambió? Cuando Nerón descubrió que el judaísmo y el cristianismo no eran lo mismo. Para Nerón el cristianismo era una secta, porque se enfocaba obviamente en las enseñanzas de un maestro llamado Jesús, que para los perseguidores se hacía llamar Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, de ahí es que el cristianismo es declarado como una religión ilegal y los cristianos comenzaron a encontrar todo el peso de la ley. Jesús tildaba a los religiosos como hipócritas, porque dicen, pero no hacen. La religión necesitaba mostrar el fruto a los hombres. Miren que soy inmaculado, miren que soy bueno. El cristianismo exhorta a vivir una vida en santidad, es decir, para ser visto por Dios. En santidad, es decir, fuera de la esclavitud del pecado, porque en Cristo somos libres. Y ya no hay prácticas de pecado. Se pueden vencer a través de nuestro Señor Jesucristo. La santidad nos lleva a obedecer a Dios, a obedecer al Señor. Y Pedro le habla a esta gente y les dice, Pedro habla del entendimiento que tiene que ver con un modo de pensar profundo. ¿Pero en quién? En Cristo. Cuando leemos la palabra del Señor y la palabra de Dios hace vida en ti o en mí, estamos siendo transformados. Nuestro entendimiento comienza a cambiar y logramos entender de que antes yo odiaba y hoy día estoy llamado a amar. Antes yo era una persona que instigaba a otros a hacer daño y hoy día busco la paz. Hay un cambio de entendimiento. El Salmo 110 dice, buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Entonces, para ser entendido, necesitamos involucrarnos con la palabra del Señor. ¿Cómo puedes vivir con un carácter cristiano teniendo tantas dificultades a cuestas? Tengo problemas, lo estoy pasando mal y más encima me piden obediencia y más encima me piden santidad. Porque Dios quiere que pongas el foco en Él y no en los problemas. Porque Dios quiere que pongas el foco en su santidad y no en la dificultad. Y desde que comienzas a hacer eso sobre tu vida, vas a comenzar a fortalecer tu fe y vas a comenzar a crecer en el carácter de Cristo. Toda la manera de vivir del cristiano debe ser apartada de este mundo y toda obra de maldad debe ser quitada
de nuestras vidas. Vivir en esperanza, exhortados a la santidad, capítulo 1. Pedro también habla, exhortado, ¿cierto?, al amor fraternal. Versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis sido purificadas vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Estoy con problemas, estoy con dificultades y más encima me piden que yo tengo que amar a la persona que no quiero amar. Me piden orar por la persona que no quiero orar. ¿Le ha pasado, no? Que se ha tenido que relacionar con personas que a lo mejor son conflictivas, con personas que a lo mejor no son de bendición para su vida, personas que a lo mejor le han hecho daño, pero en esta renovación de la mente, en esta transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas o en la vida de estos creyentes, lo dice el versículo 2, puesto que en obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él se identificó como la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, en obediencia a Cristo, a la verdad de Dios, es que nosotros actuamos. Y Dios demanda que nos amemos los unos a los otros, con amor fraterno, con amor sincero, con amor entrañable. Y ese amor se trata de un amor que anima a hacer algo por el otro, de una forma completamente desinteresada. Hay personas que reflejan un amor sencillo, verdadero, libre de todo fingimiento, un amor puro. El amor hacia los hermanos debe ser así, no fingido y sin hipocresías. Romanos 12:9, Biblia de las Américas dice, el amor sea sin hipocresía. Reina Valera lo traduce, dice, el amor sea sin fingimiento. Entonces, usted me puede preguntar, ¿y cómo en la práctica? Los que han conversado conmigo, yo siempre digo, mira, lee el texto, saca la enseñanza del texto e inmediatamente llévalo a la aplicación. ¿Cómo usted lo haría según la enseñanza que está recibiendo? Si nosotros hablamos de amor, que sea sin hipocresía, sin fingimiento, la pregunta inmediata es, entonces, ¿cómo lo hago? Yo le voy a ayudar. Gálatas 5:13 habla de servicio. Servíos por amor los unos a los otros. Otra práctica o aplicación es compartir la carga. Gálatas 6:2 dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sirviendo, compartiendo la carga, habitando juntos. Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Formas, ¿cierto?, prácticas de amor. Escuchar más y hablar menos. Esto sabéis, Santiago 1:19, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira. No siendo obstáculo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Todo esto que hemos leído es una bendición para el creyente. Eso es lo que narra el capítulo 1. Cuando hablamos entonces, o pensamos qué es lo que nos entrega el capítulo 1 de Pedro, la esperanza viva del cristiano,
la exhortación a la santidad, la exhortación al amor fraternal. Y entramos al capítulo 2, exhortación al crecimiento, conducta de los creyentes en el mundo, y Pedro nos va a mostrar el ejemplo de Cristo como siervo. ¿Usted quiere crecer? Todos queremos crecer, ¿cierto? Si un joven lo contrata en una empresa, aspira a crecer en su oficio o en su profesión. ¿Es así o no? Y sale con su título universitario o técnico y comienza a realizar más estudios porque quiere capacitarse, porque quiere crecer. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Y el hermano, cierto, que toca un instrumento, se quiere especializar y estudia. ¿Para qué? Para cada día tocar mejor. Y si pensamos en todas las áreas del crecimiento, todos queremos crecer. Todos queremos avanzar. Y una forma de crecer en el creyente, ¿sabe cuál es? ¿Cómo crezco yo espiritualmente? ¿Cómo crezco yo en el carácter de Cristo? Leyendo la Biblia, muy bien, en el conocimiento de la palabra de Dios. Piense esto, creyentes afligidos, creyentes que lo están pasando mal. Y Pedro toma el lápiz, ¿cierto?, o la pluma, la chupa y empieza a escribir. Tienen que crecer. Tienen que desear, dice el versículo 2, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. Y me imagino ahí a Pedro, ¿cierto?, escribiendo, para que por ellas crezcáis para salvación. Y ahí está el dato, hermanos. Pastores, que yo quiero crecer. Bueno, lea la Biblia si esto no es magia. Nadie va a orar por usted para que usted crezca. Usted tiene que leer y consumir la palabra del Señor, porque Pedro así obviamente lo está diciendo. Nuevamente llega a ser paradójico que Pedro instale la idea de crecer teniendo que enfrentar dificultades. ¿Tiene problema usted hoy día? Dígame sí o no. ¿Dónde está puesto su foco? Me levanté leyendo la Biblia. Me levanté haciendo mi devocional. Me levanté enfocado en el Señor. Domingo 10 de agosto. Me levanté pensando en el problema. Me levanté pensando en la aflicción. ¿Cómo estaría su ánimo? Decae. Porque el problema no tiene nada bueno. Le va a quitar el gozo, le va a quitar la paz y todo lo que Dios pone a través de su palabra. El Salmo 42 es un salmo de depresión. El versículo 3, fíjese lo que dice el salmista, 42:3. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Porque cuando usted no es alimentado por la palabra del Señor, usted se comienza a debilitar espiritualmente. Y se comienza a preguntar, ¿dónde estás, Dios? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Escuchas mi oración cuando yo voy y clamo a ti? Y comienzan a haber dificultades en su mente. Y viene el enemigo y comienza a atacar su mente diciéndole, ¿y dónde está tu Dios? Oye, pero si Dios no es que te ame tanto y mira cómo estás. Te despidieron. Y comienza el enemigo a atacarnos. Y tus lágrimas son tu alimento día y noche. Porque tu foco está puesto en tus problemas y no en el Señor. Tengo problemas, estoy lleno de dificultades. Y más encima me ponen la carga de leer, de hacer el devocional, de asistir a la iglesia.
Y el apóstol Pedro dice, la leche que desees, ¿cierto? Como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra de Dios. La leche que habla el apóstol figura la palabra de Dios. Y cada uno de los creyentes debe anhelar, desear fervientemente la palabra de Dios como un alimento diario. ¿Qué busca Dios con mantenerlo a usted consumiendo de su palabra? ¿Qué busca Dios? ¿Acercarse a Cristo? Semejantes a Cristo. Muy bien. ¿Qué busca Dios con que usted lea la Biblia? Obediencia. Muy bien. Hermanos, busca tu crecimiento. Busca que tu fe se vea fortalecida. Busca que tu fe crezca para que tú puedas animar al más débil. Busca que tú te relaciones con la palabra para que puedas conocer el carácter de Cristo y puedas vivir lo que significan sus atributos. Que tu mirada esté puesta en la palabra de Dios te aferra a firmes y verdaderas convicciones. Que tu palabra esté puesta, que tu foco esté puesto en la Biblia, te ofrece que tu fe crezca y que tus pies se afirmen en la roca que es Jesucristo. Hermanos, no es lo mismo vivir los problemas sin Dios que con Dios. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor a través de su palabra te va dando la fortaleza. Y no tan solo eso, te va dando la luz, te va dando la claridad de cómo tú debes enfrentarte a esa dificultad. Un padre o una madre incentiva, promueve la alimentación en sus hijos, ¿sí o no? Usted le tiene yogur, cereal y un montón, vida sana. Harta fruta, harta verdura, a pesar que no comen nada, pero ahí los tiene. Porque promovemos nosotros como padres la alimentación en nuestros hijos. El principio que establece Pedro respecto a la palabra es no es crecer para luego desear la palabra. Es al revés. Yo deseo la palabra para luego crecer. Ahora, ¿qué efectos trae la Biblia en la vida de aquella persona que toma la decisión? Porque, hermanos, leer la Biblia es una decisión que usted debe tomar. ¿Qué efectos trae la Biblia? Bueno, fortalece su fe. Lo va a desarrollar de un bebé espiritual a un hombre o a un cristiano maduro. Va a fundamentar sus convicciones y no es llevado por vientos de doctrinas. Te lleva a vivir una vida en santidad. Te orienta en el caminar, te provee luz en tu andar. Y vas conociendo más y más y más quién es Dios. Entonces hay un beneficio en la lectura de la palabra, ¿no? Pero es su decisión leerla. Nadie te puede obligar. Usted decide. Conducta del creyente en el mundo, capítulo 2. Tengo que leer la Biblia, pero más encima me pide Pedro, ¿cierto? Pedro le pide a estos creyentes conducta, testimonio. Versículo 5 dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de sacrificios, por medio de Jesucristo. Yo le dije recién que usted decide si quiere o no quiere leer la Biblia.
Es una decisión propia, nadie lo puede obligar. Pero fíjese que toda decisión que usted toma va a traer una consecuencia o va a traer un resultado. Si usted se porta mal en el colegio, y le hablo a los jovencitos, ¿cierto? O en la universidad no. Si usted se porta mal en el colegio, ¿qué va a hacer el profesor, la profesora, o el inspector, o la inspectora, o el director, o la directora? Va a mandar a llamar al apoderado. O sea, su mal comportamiento es, va a tener que venir mi papá o mi mamá, ¿cierto?, por esta situación. Porque usted decidió tener un mal comportamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos, o cuando la palabra del Señor habla de ser edificados para casa espiritual por un sacerdocio santo, nosotros tomamos la decisión de obedecer la palabra del Señor. Y tomamos la decisión de encaminarnos en el camino, ¿cierto?, de la fe y estar unidos con Jesucristo como piedras vivas, edificando una casa espiritual, siendo Cristo nuestra piedra angular. Un sacerdocio santo. Los creyentes también actuamos como sacerdotes. El sacerdote que presenta el apóstol difiere obviamente con el sacerdote del sistema, con el sacerdote del antiguo pacto, en que la tribu de sacerdotes servía oficialmente a Dios en ceremonias sagradas. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. ¿Qué es lo que nos muestra la Biblia en este nuevo pacto? Que el sacerdote hoy reúne 6 características. Número 1, que Dios lo elige soberanamente, desde antes de la fundación del mundo. ¿A qué edad usted llegó a Cristo? 10, 15, 20, 40, 50, 60. Todo ese tiempo para atrás el Señor lo había cuidado para que usted llegara a entregar su vida a Cristo. Hoy día nosotros tenemos visitas acá, que levantaron su mano y se presentaron, que quizás vienen por primera vez. ¿Usted piensa que es fruto de la casualidad que hoy día usted esté acá? No, no es fruto de la casualidad. Es fruto de los designios de Dios sobre la vida de las personas. Y hoy día usted puede tomar una decisión. Estoy hablando a las visitas o a los que no han entregado su vida a Cristo. Hoy día usted puede tomar una decisión de entregar su vida a Cristo y comenzar a edificar en usted un sacerdocio santo. Porque así como Dios lo eligió soberanamente, número 2, Dios lo limpió de todo pecado antes que cumplieran con sus deberes. Es decir, el Señor escogió a una persona y en el momento, ¿cierto?, de reconocer sus pecados y reconocer a Cristo como Señor y Salvador, el Señor nos limpió de todo pecado, pasado, presente y futuro. Fuimos perdonados por el Señor al momento de nuestra confesión a Jesucristo como Señor y Salvador. Fuimos llamados hijos de Dios por obedecer el mandato del Señor. Número 3, Dios escogió, Dios limpió, Dios vistió a los sacerdotes para el servicio. ¿Y cómo lo hacemos ahora? Es decir, tenemos que estar todos uniformados. No estamos hablando de la prenda hoy día. Estamos hablando del carácter, estamos hablando del entendimiento. Efesios capítulo 4, versículo 22. Habla de una manera antigua de vivir, de la cual había que despojarse. El versículo 24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Ha sido escogido por Dios, ha sido limpiado, y el Señor comienza a transformar
tu vida. Dios ungió por medio de Moisés a los sacerdotes levitas para el servicio. Es decir, una vez que usted está limpio, usted comienza a servir dentro de la iglesia local. ¿Por qué? Porque Dios le provee de dones, talentos y habilidades para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Los dones. Entonces, en esta iglesia se reflejan dones que le sirven a usted, obviamente, para el crecimiento. Y Dios llamó a los sacerdotes a la obediencia. La conducta del creyente se manifiesta a través de la obediencia. Lo que marca a un cristiano maduro es su apego a la palabra de Dios y su apego a la obediencia. Usted no necesita tener títulos en su oficina o en su lugar de trabajo o en su casa y pasé por todos estos cursos y aprobé todos estos exámenes, entonces soy un cristiano maduro. Usted necesita ser obediente a la palabra del Señor. Y esa obediencia va a ir generando madurez, crecimiento. Y si antes, cuando recién llegó a Cristo, la mentira le era, por ejemplo, algo diario en su vida, hoy día ya no lo es porque entendió que Dios demanda que no hay que mentir. Y así llévelo a todos los ejemplos con los cuales Dios ha tratado con su vida. Entonces, fíjese bien, capítulo 2 nos está hablando, nos exhorta al crecimiento, nos exhorta a la conducta, pero también nos muestra el ejemplo de Cristo como servicio. Capítulo 2, versículo 21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. Y me gusta mucho esta última parte del versículo, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y yo lo ilustro de la siguiente manera. Me imagino a Cristo caminando por la playa, por la arena, y va marcando sus pisadas. Y el creyente va atrás, ¿cierto? Pisando por donde Él anduvo. Porque por donde Él anduvo es seguro. Porque por donde Él anduvo es la verdad. Y porque por donde Él anduvo es el camino a la vida. Entonces usted y yo estamos llamados a seguir las pisadas de Cristo. La enseñanza de hoy es que, hermanos, a pesar de todas las dificultades o situaciones que usted está viviendo, no sea un problema para que usted crezca espiritualmente. No sea un obstáculo para que usted se decida a renunciar aún a su vida de pecado y comenzar a seguir a Cristo. Cuando hablamos de pecados, déjeme decirle que hay pecados ocultos que solamente usted conoce. Pero en oración a Dios y en consejo de la palabra, es necesario que usted renuncie al pecado. Porque el pecado lo daña. Porque el pecado no tiene nada bueno. Porque el pecado no lo fortalece. Porque el pecado no lo anima. Lo único que hace el pecado es satisfacer pasajeramente algún aspecto de su vida. Entonces las pisadas que nosotros vemos en el Señor Jesucristo, ¿y qué es lo que nos damos cuenta? Es que no hay engaño en sus palabras. Todo lo que Cristo dijo se cumplió y se va a cumplir. Entonces cuando vemos el ejemplo de Cristo es que no respondas de la misma manera que lo hacen contigo.
que no uses ni las amenazas ni las palabrerías como una herramienta de defensa. Y que te refugies en Dios, quien conoce todas las cosas porque es omnisciente y juzga rectamente. Nosotros estamos llamados a seguir las pisadas del Maestro. Y esas pisadas, obviamente, van a traer un beneficio a su vida. Hablamos de 6 aspectos en lo que Pedro está hablando. Rápidamente lo hicimos a través, ¿cierto?, de este resumen. Esperanza viva, exhortación a la santidad, exhortación a un amor fraternal, exhortación al crecimiento, la conducta del creyente, y vemos el ejemplo, ¿cierto?, de Jesucristo. Viendo estos 2 capítulos de Pedro, yo dije al principio, la iglesia de Jesucristo ha estado habituada y lo va a seguir haciendo al sufrimiento durante toda su existencia. Y ha tenido que enfrentar oposiciones, persecuciones, rechazos, desprecios, maltratos y martirios. Y sobre esas situaciones que Pedro escribió, póngase en el lugar de estos creyentes. Ellos tenían esos problemas. Piense usted que ellos también se desanimaron. Piense usted que ellos también les brotó la angustia o la desesperación al ver a lo mejor un familiar asesinado, al verse obligados a salir forzosamente de su tierra. Viendo ese panorama, yo me pregunto, ¿acaso la fe de ellos no decayó en algún momento? Lo más probable es que sí, porque son seres, son personas, con sentimientos y emociones. Y cuando ocurre una desgracia, nadie está feliz. Entonces puede que haya decaído su fe. Pero el Señor usó esta carta para bendecir estas vidas y para animarles. Lleno de problemas, lleno de dificultades, pero el Señor habló a estos creyentes. ¿Sabe qué? Hay un problema que estos creyentes tenían, pero que hoy día ya lo tienen resuelto, o lo tuvieron resuelto en ese tiempo. ¿Y sabe cuál era? La eternidad, la muerte. ¿Qué está diciendo el pastor Jaime? Estos creyentes iban a morir, quizás martirizados, pero como habían sido fortalecidos en la verdad de Cristo y entendieron que si morían, ¿dónde iban a pasar la eternidad? En Cristo. Es decir, ese problema, sí o sí, estaba resuelto. ¿Tenían problemas? Sí. Pero si morían, sabían que se iban con el Señor. Es decir, la vida eterna en ellos estaba resuelta. Ya sea si morían quemados, ya sea si morían martirizados o a través de una fiera salvaje. Y la pregunta es, ¿y para usted? El problema de la eternidad de decir, ¿y dónde voy yo después de esta muerte? ¿Lo tiene resuelto? Si no lo tiene resuelto, gloria a Dios por ello, porque hoy día tiene la oportunidad de tomar una decisión por Cristo. Ellos entendieron que eran pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ellos entendieron que sus vidas sin Dios era ir directo al infierno, a una condenación eterna, a una muerte eterna.
Y lo entendieron porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos entendieron que a sus vidas Dios les proveyó la salvación como un regalo por medio de la obra en la cruz. Y no porque el hombre la pudiera alcanzar o conseguir, sino que simplemente es Dios quien entrega este regalo de la vida eterna. Efesios nos dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este grupo de creyentes había entendido que Jesucristo tomó el lugar del pecador, no habiendo pecado en él. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y habían entendido que para alcanzar la vida eterna debían arrepentirse de llevar una vida sin Dios. Arrepentirse de alimentar cada día el pecado e ir a confesar su pecado y pedirle perdón al Señor y reconocerlo como su Señor y como su Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees con todo tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Fueron convencidos de que vivían sin Dios, fueron convencidos de que eran pecadores, fueron convencidos y llamados al arrepentimiento, confesar su pecado y creer de todo corazón la obra de salvación en Cristo Jesús. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estos receptores de la carta entendieron que solo en Cristo hay perdón de pecados, que solo en Cristo hay salvación y que solo en Cristo hay vida eterna. ¿Y usted, que no ha tomado una decisión por Cristo? Esa es la invitación. No es poner el foco, mis queridos hermanos, en los problemas, sino que es poner el foco en el Señor, en su palabra y obedecer a Cristo. Su problema es pasajero, es temporal, es por un periodo. Pero si usted no entrega su vida a Cristo, ese problema va a ser eterno. Porque así lo dice la Biblia, que es fuente de la verdad. Voy a invitar a que cierres tus ojos y voy a hacer una pregunta solamente para ayudarlo, aquella persona que quizás ha estado viniendo a la iglesia o que quizás vino hoy día por primera vez y quisiera tomar una decisión por Cristo, decir, pastor, efectivamente, yo nunca he reconocido mis pecados, yo nunca he confesado al Señor como mi Salvador. E incluso estamos pensando en aquellas personas que puedan estar por YouTube, que se puedan conectar o comunicar con nosotros. Si usted hoy día quiere tomar una decisión por Cristo, bien puede levantar su mano. Y hay hermanos que van a estar mirándolo para que podamos ayudarlo y enseñarle aún más lo que Dios quiere hacer con usted. Piense que no fue casualidad que hoy día usted esté aquí con nosotros. Es la maravillosa obra del Señor en sus vidas. Ayúdeme con levantar su mano si usted tiene una necesidad de Dios para poder ayudarlo y asistirlo.
Vamos a orar y si desea levantar su mano, bien lo puede hacer. Y vamos a estar finalizando este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de la carta de Pedro podemos entender que tenemos que tener puesto el foco en ti. Podemos entender, Dios amado, que sin ti nada somos. Podemos entender, Padre Celestial, que fuera de ti estamos completamente perdidos y apartados. Quisiera pedirte en esta mañana, Señor, que puedas ayudar a que hoy día la visita que ha llegado o quien se ha estado conectando con nosotros durante un tiempo y no ha tomado una decisión por ti, bien pueda ser convencido por tu Espíritu Santo, Señor, para que le ayudes, para que le fortalezcas, pero por sobre todo, Señor, para que le resuelvas el problema de la eternidad. Tú viniste a darnos vida y vida abundante. Tú viniste a pagar el precio de nuestro pecado en la cruz. Derramaste toda tu sangre por amor a nosotros. Moriste, pero también al tercer día resucitaste, venciendo la muerte para darnos el regalo de la vida eterna. Gracias te damos por lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a seguir animados y fortalecidos en tu palabra. Oramos y damos gracias. Y lo hacemos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.